Estimados usuarios, a continuación les voy a presentar este pequeño video en donde vamos a explicar gran parte de lo referido a las retenciones de IVA e impuestos sobre la renta, que son dos temas digamos separados, pero que en la práctica se realizan en conjunto. No pretendemos con este video dar una instrucción profunda sobre el derecho que rige esta materia, pero vamos a hacer referencia a algunos aspectos legales para tomar en cuenta por los agentes de retención o agentes especiales. Vamos a hablar primero de las retenciones de IVA. Aquí vamos a tratar el marco legal, el procedimiento que se realiza en la práctica y cómo se aplica todo esto en el sistema administrativo JMC. El marco legal vamos a ver en primera instancia en la ley del IVA, en el artículo 11, allí se especifica la designación de los agentes de retención. En el reglamento del IVA tenemos en el artículo 5, se vuelve a referir a la designación de los agentes de retención y las formalidades que debe cumplir estas retenciones aplicadas al IVA. Se debe indicar en las planillas del artículo 11, se debe emitir una planilla de retención por duplicado, la cual una conserva el agente especial, el agente de retención y una el contribuyente. Estas planillas deben estar numeradas en forma consecutiva. También nosotros recomendamos que exista un orden cronológico, la identificación del agente de retención y del contribuyente, los datos de los documentos retenidos, que en la mayoría de los casos son facturas, pero también se le pueden realizar retenciones a notas de crédito, notas de débito, y el impuesto retenido. En el artículo 58, esto se refiere al crédito fiscal que representan las planillas de retención. El artículo 59 a cómo se debe realizar la declaración en el portal del CENIAT, que más adelante lo veremos con más detalle. También existe la providencia 0049, en la cual se detalla, por ejemplo en su artículo 1, la designación de los agentes de retención o contribuyentes especiales, cuáles son las causas para que el CENIAT lo designe a usted como empresa, como agente de retención. El artículo 3, las excepciones. En el artículo 4 y 5, los porcentajes de retención, que normalmente se habla que es el 75%, pero hay casos en el cual es el 100%, que también más adelante lo explicaré. En el artículo 13, la oportunidad para practicar la retención. En la práctica sucede que debe realizarse en el momento de recibir la factura. Además que los contribuyentes especiales trabajan por quincenas. Sus declaraciones están enmarcadas en una quincena del 1 al 15 y del 16 al final de mes. Las retenciones deben ser realizadas dentro de esos periodos. Es decir, si usted recibe una factura del día 14, la retención tiene que estar dentro de ese periodo, no puede estar en la quincena del 16 al final de mes, y así corresponde también para la otra quincena. En el artículo 14 se habla del calendario de contribuyentes especiales, en el cual se especifican las fechas máximas o las fechas tope para realizar las declaraciones de IVA, de impuestos sobre la renta y todo lo referido a las obligaciones de los contribuyentes especiales. Este calendario es publicado una vez al año, o sea, cada año puede tener variaciones en las fechas y son diferentes a los de los contribuyentes ordinarios. En el artículo 15 se especifica el procedimiento para declarar, que al final voy a explicarles también cómo se realiza esta declaración en el portal del CENIAT. El artículo 16 trata sobre la emisión del comprobante de retención, que ya lo habíamos hablado, que cuando usted realiza una retención debe imprimir un original y una copia, la cual debe entregar al contribuyente, y una
debe estar firmada y recibida por ese contribuyente, la cual usted conserva. El procedimiento en la práctica para realizar estas retenciones de IVA, el primer paso es, bien sea elaborar una orden de compra o realizar la compra directamente o recibir la factura de compra. Luego que usted recibe esa factura de compra, registra esa compra de mercancía en el módulo de compras o registra esa factura en el módulo de cuentas por pagar. En ambos casos, usted debe registrar esa factura a crédito, es decir, no debe cancelarla en ese momento. El tercer paso es procesar la retención de IVA, imprimir esa retención, entregársela al contribuyente y ya luego al final ya sucede el registro del pago de esa factura. Ahora vamos con las retenciones del impuesto sobre la renta. Vamos a hablar del marco legal, el procedimiento y también la aplicación en el sistema administrativo JMC. Las retenciones de impuestos sobre la renta están contenidas en la ley del impuesto sobre la renta. Es un tema amplio y complejo que los especialistas en el área y su contador o abogado de la empresa lo puede asesorar para aclarar las dudas. Yo voy a darles más o menos una indicación de dónde están contenidas en la ley estas retenciones de impuestos sobre la renta. La parte más usual. En la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 27, se indican las deducciones objeto de retención. En los artículos 63, 64, 65, 73, 86 se refieren a los comprobantes de retención y también a algunos porcentajes de retención. Ahora bien, en el reglamento parcial de la ley de impuestos sobre la renta en materia de retenciones, en su artículo 1 se indica los entes o personas naturales o jurídicas que están obligados. En el artículo 2 las retenciones a sueldos y salarios, que ese es otro tema que no vamos a tratar en este video. En el artículo 9 la retención a otras actividades, que sí de lo que vamos a hablar en este video, son las retenciones a los servicios como tal. El artículo 20, cuándo se entera lo retenido o cómo se entera lo retenido. El artículo 25, el comprobante de retención, y cómo el sistema administrativo JMC maneja esta parte a través de la tabla de retenciones. El procedimiento es similar a las retenciones de IVA. El primer paso es elaborar una orden de compra o realizar una compra directamente o recibir la factura de compra o la factura de gasto. Luego, al usted tener ese documento, se registra la compra de mercancía y se registra el gasto sin inventario. ¿Cuál es la diferencia acá con respecto a la retención de IVA? Que la retención de impuestos sobre la renta se realiza a los servicios. Es decir, si usted en este segundo paso registra una compra de mercancía, esta debe poseer un servicio, bien sea transporte, almacenamiento, honorarios profesionales, lo que sea, para poderle hacer una retención de impuestos sobre la renta. Si esta factura no posee servicios, no es objeto de retención de impuestos sobre la renta. Igualmente, se deben registrar a crédito. El tercer paso es procesar esa retención de impuestos sobre la renta, imprimir y entregar el comprobante de retención.